vamos a hablar del populismo. Podría decirse que el populismo es una evolución para evitar una revolución. Entonces sabemos que todas las revoluciones son sangrientas, ¿no? Salvo un proceso que se vivió en Chile con Salvador Allende, que se llegó al socialismo por la vía pacífica, cosa que fue visto y felicitado por Fidel Castro en un viaje que hizo Fidel Castro a Chile. Bueno, ¿cómo se origina? ¿Cuándo aparece el populismo? Bueno, va a aparecer en una de las peores crisis económicas de la historia, que es la crisis del año 29. La crisis del año 29 se produce en un Estados Unidos que se encontraba aislado, con leyes moralistas como la prohibición de bebidas alcohólicas, lo que hizo también que se formaran algunas fortunas a través de la venta ilegal de alcohol. Había un tercio de la población que tenía capacidad de consumo y casi todo el capital estaba invertido en la especulación, ¿no? Todo el mundo compraba acciones y por rumores del mercado, todo el mundo quiso vender las acciones al mismo tiempo y en poco tiempo cayeron más del 40% de su valor nominal, ¿no? Generando una gran crisis. Esta crisis, si bien se origina en Estados Unidos y afecta a Estados Unidos, va a afectar a todo el mundo capitalista, por ser una de las economías más grandes del planeta. Y cada país, en particular, cuanto más cercano estuviera a los Estados Unidos, más influencia tuviera con Estados Unidos, bueno, más va a sufrir la crisis, una crisis que se va a sentir en todo el mundo, bueno, va a llegar hasta Asia también. Bueno, ¿qué va a provocar esta crisis en el ámbito de América Latina, que es donde a nosotros nos importa? Caída del comercio exterior. Con esto van a caer las importaciones y las exportaciones. Todos sabemos que los países latinoamericanos son exportadores de materias primas y en este momento particular se importaban mucho los productos manufacturados. Entonces vamos a ver que al no producir, las industrias van a dejar de comprar materias primas. Entonces en América Latina van a caer las exportaciones. Al no llegar los productos industrializados, van a caer las importaciones. Entonces surge esa necesidad de contar con esos elementos que antes venían importados y que dejaron de llegar a estos países. Entonces la solución que se le va a dar es a través de la industrialización, es decir, todos esos productos que llegaban a través de la importación se van a empezar a producir en cada uno de los países. ¿Y cómo se llama esto? Se llama proceso de sustitución de importaciones. Bueno, la aparición de la industrialización, aunque sea incipiente en su comienzo, va a llevar a una movilización de gente que abandona el campo en busca de una mejor oportunidad y se dirige hacia las ciudades, ¿no? Las ciudades más importantes. En el caso de Argentina, las ciudades más importantes obviamente son Buenos Aires, Rosario, bueno, podría decirse también Tucumán. Bueno, entonces aparecen lo que son las migraciones internas, que van a traer aparejado un crecimiento urbano. Comienzan a aparecer los conos urbanos de las grandes ciudades y vamos a ver que es tan grande esta masa ingente de trabajadores en busca de empleo que las jóvenes industrias no van a poder ubicarlos a todos, entonces va a haber un gran desempleo y van a terminar configurando las villas de emergencia o también llamadas las villas miserias, ¿no? Entonces todo esto implica la aparición de un nuevo Estado que va a ser a través del populismo. Populismo para entenderlo como si fuera un cóctel que tiene varios ingredientes y tiene un poquito de cada cosa, ¿no? Y así podemos decir que tiene un poquito de liberalismo y un poco de socialismo. Si bien parecerían opuestos, va a ser una pequeña influencia que van a tener cada uno. Después va a ser muy importante el fascismo italiano, ¿no? En Italia había aparecido el fascismo en la década del 20
y va a tener una gran influencia en muchos países, ¿no? Incluso bueno, donde más va a tener influencia obviamente va a ser en Alemania con el surgimiento del nazismo. No puede decirse que estos gobiernos que aparecen dentro del populismo sean fascistas o dictatoriales, pero sí van a tener una gran influencia del fascismo en algunos aspectos, como el adoctrinamiento de las masas, y sobre todo se apunta a los chicos, por ejemplo, de la primaria, porque se los ve como futuros electores. Entonces, a través de los libros de educación se comienza a hacer programas a favor del gobierno. Y a su vez también se van a dar algunas persecuciones de opositores, tanto en los sectores políticos como sindicales. También va a tener una influencia del keynesianismo, ¿no? Esas ideas que han sido plasmadas por un economista británico, John Maynard Keynes, premio Nobel de Economía en 1946, fecha que también va a fallecer, y que le pone fin a un largo proceso liberal de más de 150 años. Son las medidas que va a tomar el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para salir de la crisis y de toda la recesión que se va a generar desde 1930 a 1934. De esta forma va a haber una mayor participación del Estado en la economía, se deja de lado esas políticas liberales que se dejaba todo liberado al libre juego de la oferta y la demanda, y se hablaba de la mano invisible del mercado que regulaba la economía. Entonces Keynes dice que esto no es así, que tiene que haber una gran participación y control. En ese momento en Estados Unidos, cuando estalla la crisis, no había organismos de control que después fueron creados. El sector público comienza a competir con el sector privado, se introducen en el sector privado una gran cantidad de fondos públicos, se incentiva el crédito, se realizan una gran cantidad de obras públicas, y entre ellas podemos mencionar en Estados Unidos, por ejemplo, la represa Hoover, que va a poner una gran cantidad de gente desempleada, le va a conseguir trabajo, aunque hay que tener en cuenta que las obras públicas, si bien utilizan una gran cantidad de mano de obra, una vez que se termina esa obra va a haber muchos trabajadores que van a quedar desempleados hasta tanto consigan otra obra para trabajar. Y la doctrina social de la Iglesia, es un tema que lo vamos a ver en la unidad 8 de la Iglesia, pero para tener una idea de qué se trata, tendríamos que distinguir lo que es la doctrina de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es lo que le da sustento a la Iglesia, son esos postulados que no se pueden discutir en ningún concilio, y por ejemplo lo que sería la resurrección de Jesucristo o la virginidad de María. Con respecto a la doctrina social de la Iglesia, es cuando la Iglesia comienza a involucrarse en los aspectos sociales. Esto se va a hacer a través de documentos que escriben los papas, las famosas encíclicas, donde denuncian una situación de opresión, de marginalidad. No da recetas mágicas para solucionarlo, sino que se queda lo que es la denuncia. Y va a estar sustentada por los santos evangelios y grandes teólogos, como en el caso de Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Y va a estar caracterizado por un líder con un gran carisma, ¿no? Un líder carismático, que tiene una gran llegada y un gran seguimiento de las masas. Acá vamos a ver que se deja de lado todos esos gobiernos conservadores y oligárquicos y comienza a tener una vida política los sectores populares. Si bien tenemos 3 casos testigos, que es en el caso de la Argentina Juan Domingo Perón, que fue 3 veces presidente, de 1946 a 1952, y de 1952 es reelegido con una reforma de la Constitución, hasta 1955, donde se va a interrumpir su gobierno con un nefasto golpe de Estado que llevó a bombardear la Plaza de Mayo. Y después retoma su tercera presidencia en 1973 hasta 1974, fecha que se va a dar su muerte en forma natural. Bueno, tenemos a Getúlio Vargas, que va a ser el primer gran populista en América Latina. Trata de Brasil, va a ser presidente tras un golpe de Estado en 1930, se va a mantener en el poder hasta 1945 y después nuevamente va a alcanzar la presidencia en elecciones
libres desde 1950 a 1954, fecha en que toda la agitación sindical podía hacer presumir a las Fuerzas Armadas que había una inclinación de Getúlio Vargas de la derecha hacia la izquierda, comienzan a presionarlo y Getúlio Vargas termina suicidándose en 1954. Y tenemos el caso, testigo también de México, Lázaro Cárdenas, que fue presidente de 1934 a 1940, va a ser uno de los presidentes más queridos y más populares que tuvo México junto con Benito Juárez, y va a realizar entre grandes medidas una reforma agraria mucho más importante que la que se habían realizado en periodos anteriores, cuando había estallado la Revolución Mexicana, y también va a nacionalizar el petróleo y va a crear la empresa Pemex. Bueno, pero también podemos hablar de otros casos, ¿no? Como el caso de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán es un político que no va a llegar a la presidencia, va a ser asesinado en 1948 en circunstancias en que se estaba celebrando una conferencia panamericana que luego crearía la Organización de Estados Americanos, la OEA. Bueno, Luis Bache, presidente en la República Oriental del Uruguay, Víctor Paz Estenssoro en la República de Bolivia, y Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, del partido APRA. Él no va a llegar a ser presidente, pero bueno, ha tenido una labor muy importante propulsando todas estas ideas y también la protección de los aborígenes. Y lo que hay que tener en cuenta también es la característica del discurso que van a tener estos líderes carismáticos, ¿no? Va a tener un discurso nacionalista, antiimperialista, ¿no? Como consecuencia del discurso nacionalista, la contraposición, bueno, es antiimperialista, antioligárquico y paternalista. En el caso particular de la Argentina con Perón, si bien hubo un discurso muy importante antiimperialista, sobre todo en la primera presidencia, todas las reformas que fue implementando y las mejoras en los salarios de los trabajadores fue impulsando un proceso inflacionario, y entonces en la segunda presidencia se diluye un poco este discurso antiimperialista para poder lograr la llegada de capitales. Con respecto al discurso antioligárquico también es un poco contradictorio, porque si bien hay un gran discurso antioligárquico, no se va a enfrentar totalmente contra la oligarquía, porque la oligarquía, a través de las exportaciones de materia prima, es una forma de ingresar divisas y poder tener de esta forma una balanza comercial favorable. Hay que tener en cuenta también que el populismo va a estar sustentado por una alianza de clases. ¿Y una alianza de clases entre quiénes? Entre la nueva burguesía industrial, que se crea con todo el proceso de industrialización, y la clase obrera, que era necesaria como mano de obra. Y esta alianza de clases, ¿cuál era el objetivo? Bueno, alcanzar el desarrollo. ¿Para qué? Para lograr una distribución de la renta y de esta forma llegar a la justicia social.